Muy bien, chicos. El día de hoy o en este momento nosotros vamos a trabajar con contables e incontables, countables and uncountables. Ahora, me queda absolutamente claro que esto es algo que ustedes ya han revisado con anterioridad. Sin embargo, lo importante aquí es introducir nuevas herramientas para que nosotros podamos, de alguna manera, averiguar ciertas cosas o establecer ciertas cuestiones con sustantivos que son contables e incontables, ¿sí? Hemos visto básicamente antes la naturaleza de qué es un sustantivo o un sustantivo específicamente contable e incontable. Sin embargo, no está de más que antes de empezar con las herramientas que vamos a revisar, nosotros establezcamos una especie de parámetro y demos un repaso. Para empezar, countables and uncountables. Countables. Los countables, los sustantivos contables son precisamente eso, un sustantivo que ustedes pueden contar como unidad. Son aquellos objetos, personas, situaciones, animales que ustedes pueden contar. Por otro lado, uncountables, nouns that you can't count as units. Sustantivos que no pueden contar como unidades. Tenemos algunos ejemplos. Del lado de los contables tenemos a lemon, 2 dogs, 5 cars, a thousand years. Como pueden constatar, estos sustantivos básicamente son eso, son artículos que por su naturaleza se pueden contar. Ahora, todo esto es un sustantivo. Limones, perros, carros, años. En este caso nosotros podemos establecer un conteo de unidad. 1, 5, 2, 1000. ¿Sí? Podemos hacerlo. Por otro lado, del lado derecho, con los uncountables, tenemos aquellos que por ser sustancias o conceptos no se pueden contar. Por ejemplo, water, sand, use, money, air. ¿Sí? Agua, arena, jugo, dinero, aire. Algunos de ustedes podrán decirme, pero yo puedo contar el dinero. Ciertamente, nosotros podemos contar monedas, billetes, euros, dólares, pero el concepto money, el concepto dinero, no se cuenta. Nosotros no decimos 5 dineros, 3 dineros, 1000 dineros. Lo que sí, bueno, nosotros podemos tomar algunas monedas, billetes y todo eso es posible. Sin embargo, el concepto de dinero, no. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el agua o el jugo. Ustedes podrán decirme, pero yo sí puedo contar 2 botellas de agua. Pero aquí lo que estás contando son las botellas, no el agua. Pero ¿qué tal si yo digo 5 litros de jugo? De nuevo, no estás contando el jugo, estás contando la cantidad de litros. Y los litros sí se pueden contar. Entonces, básicamente, nosotros podemos encontrar que por su naturaleza hay algunas cosas que definitivamente nosotros no podemos contar. Y en otros casos, sí podemos hacerlo. Ahora, nosotros hablábamos acerca de algunas herramientas que vamos a utilizar para hacer diferentes tipos de estructuras. En el primer caso, indagaciones, preguntas. Son preguntas con las que nosotros nos podemos apoyar para averiguar cantidades. En el caso de countables, nosotros tenemos la pregunta how many, que significa cuántos o cuántas. En el caso de los uncountables, de los incontables, how much, qué tanto, cuánto o cuánta. Tenemos aquí un par de ejemplos. How many apples did we buy? ¿Cuántas manzanas compramos? Las manzanas se pueden contar, por lo tanto utilizamos la pregunta how many, ¿cuántas? Por otro lado, hablábamos del concepto dinero. How much money does Trump have? ¿Cuánto dinero Trump tiene? Ahora, una cuestión muy importante. A pesar de que la pregunta nosotros la podemos manejar como incontable, no quiere decir que no podemos contestar de forma contable. Por ejemplo, una posible respuesta, how much money does Trump have? Muy posible, por decir una cifra, Trump has $2 billion. Trump tiene 2 billones de dólares. Entonces, independientemente de que nosotros necesitemos o tengamos que hacer una distinción entre qué pregunta vamos a utilizar, definitivamente el hecho de que nosotros podamos hacer una pregunta en incontable no significa que la respuesta no puede estar en contable. Pero en resumen, how many lo utilizamos para las cosas que se pueden contar, pues significa cuántos o cuántas. How much, qué tanto, cuánto o cuánta, y solo lo podemos utilizar con aquellas cosas que no se puedan contar. Algunos otros ejemplos. How many apples did we buy? Ya lo revisamos.
How many dogs do you own? ¿Cuántos perros posees? Own, recuerden que es el verbo tener, poseer. How many years have passed? ¿Cuántos años han pasado? En el caso de los incontables, how much money does Trump have? El ejemplo anterior. How much wine did you drink? ¿Cuánto vino bebiste? How much air does a human breathe per minute? ¿Cuánto aire respira un humano por minuto? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Ahora esta pregunta es culturalmente importante. Es una pregunta que ustedes van a encontrar mucho en la cultura anglosajona y básicamente es algo bastante utilizado tomando en cuenta las características de los países anglosajones. En este caso, how much does it cost? Es una pregunta para averiguar costo, para averiguar el precio de algún producto. Entonces encontrarán que este cuestionamiento es muy común entre las personas de esos países. Ahora, también nosotros podemos tomar la palabra many y much para hablar de cantidades, no necesariamente en una pregunta. Si nosotros separamos many de how o much también de how, podemos utilizarlo precisamente como un contador. The tree has many apples. El árbol tiene muchas manzanas. There are many dogs around the house. Hay muchos perros alrededor de la casa. We have many problems already. Tenemos muchos problemas ya. En este caso, como ustedes pueden constatar, many ya no está haciendo una pregunta de cuántos. Nos está hablando de la palabra muchos o muchas. Muy importante. Para en el caso de los incontables, uncountable, much, también lo vamos a utilizar como mucho o mucha, para aquello que no se pueda contar. Es decir, sin embargo, y esta es una regla muy importante, much jamás se puede utilizar en afirmaciones, por lo menos no en afirmaciones que nos hablen de una cantidad como tal. Por eso es que los ejemplos que ustedes tienen aquí están en negativo. Aquí sí, much lo podemos utilizar de la siguiente manera. We don't have much money to give you. Nosotros no tenemos mucho dinero para darte. There isn't much hope for that team. No hay mucha esperanza para ese equipo. ¿Y qué pasa si nosotros queremos decir en afirmativo hay mucho o mucha? Bueno, más adelante veremos qué frase podemos utilizar para hablar de eso. Ahora, y si nosotros queremos decir lo contrario, es decir, no hay muchos, no hay muchas, es una cantidad pequeña, entonces vamos a utilizar lo siguiente: a few para los contables y a little para los incontables. Countables, a few. A few puede significar un par, literalmente esa sería la traducción, o puede significar un poco de. Por ejemplo, puede significar unos pocos de, unos cuantos. There are a few dogs around the house. Hay un par de perros alrededor de la casa. We have a few problems in our hands. Tenemos un par de problemas o unos cuantos problemas, unos pocos problemas en nuestras manos. Entonces, a few es para decir unos pocos o un par de. Por otro lado, a little significa un poco, ¿sí? We have a little money to give you. O there is a little hope for that team. Entonces, a little significa un poco. Cuando nosotros decimos we have a little money, decimos nosotros tenemos poco dinero para darte. There is a little hope for that team. Hay un poco de esperanza para ese equipo. Yo sé que en algunos casos ustedes han encontrado la palabra little como pequeño. Sin embargo, cuando lo utilizamos en el contexto de los contables e incontables, a little significa poco o muy poco. Ahora sí, nosotros tenemos lo siguiente. Estas dos frases de repente provocan muchísima confusión porque parece ser que tendríamos que discriminar o tendríamos que decidir si uno de ellos se utiliza para los contables y los incontables. E incluso para algunos maestros puede resultar un tanto confuso. Pero en este caso, a lot of y lots of, básicamente los podemos utilizar como comodines. ¿A qué me refiero como comodines? Que significan un tanto lo mismo. La única cuestión es que tenemos que obedecer ciertas reglas. Pero en general, a lot of y lots of significa muchos, muchas, mucho o mucha. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos utilizar estas dos frases para los contables o para los incontables sin ningún problema. Cualquiera nos sirve para
cualquiera de estos dos casos también. Por ejemplo, countables, a lot of, lots of, contables, muchos. There are a lot of dogs around the house. Hay muchos perros alrededor de la casa. O si preferimos elegir la segunda opción, there are lots of dogs around the house. Hay muchos perros alrededor de la casa. ¿Qué quiero decir? A lot of y lots of básicamente hablan de una cantidad elevada, independientemente de si utilizamos la primera forma o la segunda. De la misma manera lo podemos utilizar como nosotros gustemos para los incontables. We don't have a lot of money to give you. No tenemos mucho dinero para darte. There are lots of hope for that team. Hay mucha esperanza para ese equipo. En este caso, como podemos ver, no importa, lo podemos utilizar en ambos y significa exactamente lo mismo. A lot of, lots of, muchos, muchas, mucho y mucha. Entonces, lo único que nosotros tenemos que recordar es lo siguiente. Ambos significan lo mismo y lo podemos utilizar para contables o para incontables. Solo tenemos que respetar algunas reglas. Por ejemplo, en el primer caso, nosotros tenemos la palabra a. Eso quiere decir, recuerden ustedes que la palabra a habla de una unidad, ¿sí? De singularidad. Entonces, lo que quiero decir es que la palabra lot tiene que estar en singular. Si nosotros ya decidimos utilizar la palabra a, lot tiene que estar en singular. A lot of, muchos o mucho. Por el otro lado, en el caso de lots of, como podemos ver, aquí la a no está agregada. Por lo tanto, la palabra sí puede estar en plural. Lots of. En todo caso, esa es la regla que tenemos que nosotros tenemos que estar cuidando. A lot of y lots of significan lo mismo, pero tienen sus reglas de escritura. Muy importante. Ambas siempre debemos tener cuidado de agregar la conjunción of. En el caso de of, básicamente es la herramienta que nos va a ayudar a conectar esto con el artículo del que se está hablando en sus distintas cantidades. Entonces no nos puede faltar nunca. Pasa demasiado que en los exámenes encontramos ambas opciones y resulta que el maestro ya nos había explicado que significa lo mismo, entonces las dos opciones están bien. A veces, sobre todo en los exámenes de opción múltiple, les ponen ambas opciones pero con un error de escritura. Por ejemplo, alguno de los dos no le ponen la partícula of. Y eso automáticamente la convierte en incorrecta. Entonces tenemos que recordar estas reglas cuando nosotros veamos o estemos analizando una pregunta con estas herramientas.